Me acuerdo de tener compañeros de trabajo decirme, te has pasado lo bueno, tal. Y a mí me sentaba muy mal. Y te das cuenta de que sí, de que te han subido a una tarima a la cual tú no te querías subir y que tienes que educarte todos los días para no ser uno igual que los demás. Porque al final, si no, es como sí, ¿no? Como, pues aquí estoy yo. Y me acuerdo de empezar la hormonación y ir así, sentado en todos sitios, con los brazos abiertos. Sí, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y mis amigos me decían, no seas basto, ¿sabes? Pero querías reafirmarte en tu masculinidad, ¿no? Entonces es como, tráeme unos plátanos. Y mirabas a las mujeres de arriba abajo y luego decías, ¿en qué momento? Si toda la vida te has quejado de que hagan eso contigo, ¿qué estás haciendo tú ahora? Pero quieres reafirmarte, ¿no? Es como cuando vemos a las Que chicas que nadie se tenga maquillan dudas. en exceso, ¿no? Pues claro, tú intentas pues ser amiguito, ¿no? Que te den el visto, que te aprueben, porque no te están aprobando ni siquiera a nivel legal, a nivel médico, o sea, eres el raro. Entonces intenta ser lo menos raro posible, hasta que te das cuenta de que es maravilloso ser raro.